Sí, te Sí, estamos sí, escuchando muy bien, perfecto. Juan. Bien. Solamente darte la bienvenida y darles la bienvenida a todos y a todas los que estamos participando en este tercer webinario que ha sido programado como parte de la Semana de Acción Mundial por la Educación desde la Clave. Así que muy, muy bienvenidos todos y todas. Pedirles estar atentos a sus micrófonos, silenciarlos cuando no van a hablar, abrirlos cuando alguien quiere intervenir, obviamente, y cuidar el tiempo que tenemos porque, como saben, es súper preciso el tiempo de intervención de cada uno y contarles también que ya tenemos preguntas desde afuera para los participantes, así que la idea es que les podamos dar tiempo también a esas preguntas para que las podamos responder indistintamente quienes van a participar, digamos, como dentro del conversatorio. Entonces, si te parece, Juan, partimos contigo. Te doy la palabra y cierro mi micrófono. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, los que no me conocen, soy Juan Cruz Perusia y soy el jefe de la sección de análisis de datos y difusión del Instituto de Estadística de la UNESCO. Bueno, les cuento, estoy estrenando título porque hasta el viernes pasado era asesor regional del Instituto para América Latina y el Caribe, estaba en Santiago, ahora desde este lunes estoy en Montreal en una nueva función, pero bueno, es un gusto acá estar con ustedes. Bueno, para esta instancia me pidieron si podía dar un panorama muy rápido, de hecho los minutitos son pocos, sobre la situación de América Latina y el Caribe con relación a las metas establecidas por el ODS 4, desde una perspectiva de los indicadores que son producidos por el Instituto de Estadística de la UNESCO. Ustedes, no sé si todos conocen, pero bueno, hay un marco global de indicadores que se ha definido para hacer el seguimiento de las metas de los ODS y para lo que se refiere al Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de educación de calidad para todos y todas. El instituto es responsable, el Instituto de Estadística es responsable de la producción de, bueno, 9 de los 11 indicadores oficiales para el seguimiento de estas metas y adicionalmente propone un conjunto de indicadores ampliado respecto del global para hacer un enfoque más amplio y poner énfasis y poner la lupa de alguna manera en temas que por ahí los indicadores globales no recogen. Entonces, bueno, en primer lugar, iniciar con los datos de, bueno, nosotros aquí queremos ver educación de calidad, inclusiva y equitativa. Y una primera aproximación a este tema y el tema de la educación de calidad es poder ver la información que tenemos sobre la calidad educativa y sobre calidad educativa, por supuesto, un concepto amplio, pero cuando vamos al tema de la óptica de los indicadores, obviamente desde los sistemas de indicadores se ha priorizado ya desde hace muchos años lo que son las evaluaciones de las competencias básicas, ¿sí? Llámese lectura, matemática. Y aquí vemos que en general en el mundo si tomamos, hay 617 millones de niños y adolescentes que no alcanzan estos niveles mínimos de competencia en lectura y matemática, lo cual es una cifra alarmante porque estamos hablando del 60% de los chicos prácticamente. En América Latina, esta situación afortunadamente es comparativamente un poco mejor, pero no deja de ser preocupante, porque en América Latina estamos hablando de 1 de cada 3 niños en edad escolar, estamos viendo primaria e incluso secundaria baja, que no alcanzan las habilidades estas que necesitan. ¿Y a qué se enfrenta un niño que no posee las competencias numéricas básicas? Bueno, por ejemplo, un chico de tercer grado no puede resolver esa secuencia que yo les estoy mostrando de matemáticas, que son extremadamente sencillas. Un chico no lo puede hacer a este tipo de ejercicios. Y en lectura, bueno, que es la competencia esencial para la integración a una vida social plena. ¿Qué estamos hablando cuando no decimos que no pueden alcanzar esto acá? Bueno, miren, básicamente el texto está en inglés, pero ustedes ven del lado derecho cómo lee un niño
que tiene estas competencias básicas, y a la izquierda están viendo cómo lee un niño, a la velocidad a la que un niño lee que no posee estas competencias básicas. Mire, el texto se sigue desplegando, como ustedes ven, y básicamente lo que decimos es que le lleva prácticamente 3 veces más poder leer este texto. Obviamente esto tiene consecuencias para una buena lectura, para buenas competencias es esencial un buen proceso de decodificación de texto, y un proceso de codificación de texto que demuestro acá es imposible básicamente, o no da la posibilidad de poder leer y entender justamente el texto al cual el niño se está enfrentando. Entonces, bueno, acá quería sí ir en un poquito más detalle en lo que se refiere a la parte de acceso a educación, que yo diría es la primera o una de las más importantes vulneración del derecho a educación, porque bueno, si un niño en la escuela que no está aprendiendo es una vulneración de derecho, competencias limitadas también, pero todo empieza por la vulneración del derecho de no poder ni siquiera acceder a una escuela. Y dada la limitante de tiempo que tenemos para esto acá, es aquí donde yo quisiera que hagamos foco en la parte del acceso. En la meta 4.2 del ODS número 4, habla de que justamente los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, ¿no? Cuando miramos el indicador global que se ha definido, bueno, el indicador global es la tasa de participación de los niños que están con un año menos a la edad de ingreso a la primaria, ver cuántos participan. Por ejemplo, si estamos hablando de niños de 5 años, qué porcentaje participa en programas de educación primaria, ¿sí? Y bueno, este indicador a nivel de América Latina es un indicador, yo diría, elevado. Casi el 95% de los chicos están participando en algún tipo de educación preprimaria. Ha habido un gran crecimiento en la región en los últimos años. Sin embargo, vemos también que hay brechas por países pendientes, es decir, de 34 países que tenemos en la región con información, hay por ejemplo 15 donde estos niveles de acceso están por debajo del 90%. Y luego, bueno, hay disparidades por género muy leves, eso sí debe decirse, en el Caribe yo diría, y sobre todo, no tanto en América Latina, y sí, hay ciertas disparidades que uno ve con un poquito más de fuerza, por ejemplo, con el tema de localización, si es urbano o rural. Hay 6 países donde se ve muy amplia disparidad por ingresos, y lo que es importante y que es característico de nuestra región es el tema de la acumulación de las disparidades, ¿sí? Por ejemplo, si uno toma en un país en particular, bueno, no lo tengo dicho acá, pero estas son cifras del 2016 de Panamá, por ejemplo. Uno toma a los niños de 5 años de edad del quintil 1, o sea, el quintil más pobre del ámbito rural, solo el 73% de los chicos acceden a educación preprimaria, contra un 98%, es decir, casi 100% del quintil 5 más rico urbano, ¿sí? Ahora bien, este indicador de acceso se enfoca obviamente en el último año, pero en el último año de preprimaria, diríamos. Pero sin embargo, sabemos que nuestra región está planteando una aspiración de ir mucho más, una cobertura que vaya más allá de esto acá, y una cobertura universal para la preprimaria, ¿no? Y bueno, y al menos lo que sí sabemos es que en promedio los países en sus legislaciones garantizan 2 años de acceso obligatorio y muchas veces 3 años de gratuidad, sobre todo en América Latina. Sin embargo, bueno, obviamente cuando vemos la cifra de acceso a las edades más jóvenes, estos valores ya sí se reducen bastante, entonces queda bastante por avanzar. Vamos a la parte de lo que es el acceso, sobre todo en primaria y secundaria. Aquí hay varias cosas importantes para decir. Desde hace muchos años se viene hablando del pleno acceso, casi pleno acceso en América Latina. Sin embargo, lo que uno ve, bueno, hoy en día hay 2,8 millones de chicos en edad de primaria que están fuera de la escuela, ¿sí? Esto representa un 4,7%, digamos, de chicos fuera de la escuela. Y esa cifra del 4 al 5% de chicos fuera de la escuela es fluctuante desde el año 2000, ¿sí? Lo cual también nos da un mensaje de que hay una dificultad para poder avanzar en todo lo que se refiere
a alcanzar ese grupo de población con mayores vulnerabilidades y poder incorporarlo, ¿sí? Y luego aparecen otros factores que podrían ser otros factores de vulnerabilidad que pueden ser más allá de los que tradicionalmente miran yo diría, con fortaleza los indicadores, que es ingreso, la localización, bueno, género también. Por ejemplo, el tema de discapacidad. El tema de discapacidad hay poca información disponible para poder analizar, pero por ejemplo, viendo la tasa de asistencia, por ejemplo, de educación primaria en México, si vemos por condición de discapacidad, mientras que tenemos una tasa de asistencia del 96%, ¿no? Cuando uno mira los chicos con discapacidad, eso es solo el 79%, ¿sí? Con lo cual uno ve que estos factores específicos que por ahí no están tan extendidos en la población, sí son grandes factores de dificultad, de exclusión. Y todos estos factores de exclusión, cuando se combinan, son lo que nos hace tener esta cifra de niños fuera de la escuela que es tan difícil de vencer en América Latina y tan difícil de avanzar hacia la plena escolarización. Pasando a la parte de educación secundaria, sobre todo, bueno, acá tenemos básicamente casi 10 millones de chicos entre secundaria baja y secundaria alta excluidos. Por supuesto, secundaria baja es menor el número, ¿sí? En general, a medida que se avanza en itinerario escolar, hay mayores caminos hay mayores niveles de exclusión. Hay una situación similar de América Latina y los países del Caribe, aunque los extremos más importantes están en los países de América Latina. Y lo que vemos también es un tema que es característico de la región, cómo se va incrementando a medida que se avanza en el itinerario escolar las desventajas de los varones, que es un tema bastante particular Juan, de la región. Sí, Juan, solo adelante. avisarte que te quedan 2 minutos. Perfecto, gracias. Y Ok. esto aquí es lo que, este gráfico aquí lo que muestra de alguna manera es el equilibrio entre las tasas de graduación de hombres y mujeres de secundaria baja. Todos los puntitos azules que van por encima de la línea del 1 son países donde hay una desventaja de los varones, mientras que los puntitos azules que van por debajo de la línea que está sobre el número 1 son desventaja de las mujeres. Y bueno, ustedes ven ahí que las desventajas de los hombres en casi la desventaja en casi todos los países es de los hombres en lo que se refiere a la conclusión de la educación secundaria baja. Y esto, si iríamos a un nivel más alto, esto acá a nivel secundaria alta, esto se iría incrementando. ¿Sí? Entonces, bueno, yo creo que la parte y luego ya por último, y para ir cerrando, la parte de educación superior, aquí hay yo creo dos temas en particular a señalar. En primer lugar, los patrones de géneros muy marcados en la región en lo que hace a la educación y formación técnica profesional, que uno diría podría ser algo deseable por la política, dependiendo de la formación o no, pero en principio uno ve patrones de género tan marcados que uno diría que probablemente esto no es un resultado de una política deseada, sino que de una segmentación que realizan los sistemas educativos, ¿no? De educación no formal, muchas veces para separar hombres y mujeres. Y bueno, y otro tema que es importante es el tema de la educación para jóvenes y adultos, en donde ahí uno ve, en primer lugar, un proceso que se ha llamado de juvenilización de la demanda, es decir, con muchos jóvenes participando de ofertas que han sido diseñadas para adultos. ¿Sí? Tenemos países en donde la participación de los adultos, de jóvenes y adultos que ya están por encima de la educación de la edad formal para acceder a educación secundaria es el 25%. Entonces esto es un problema en la medida en que estas ofertas educativas no hayan sido adaptadas a las necesidades de los jóvenes. Y bueno, aquí simplemente cerrar diciendo, tengo varias conclusiones asociadas a los análisis de estos
de esta información, pero bueno, quisiera detenerme en el 4, tal vez en virtud del tiempo, la inversión educativa. Ha habido muchos avances en la región, sin embargo, continúa habiendo serios problemas de equidad entre países y dentro de ellos, que se manifiesta, por ejemplo, en que hay ciertos países donde la educación secundaria depende mayoritariamente o depende en una gran proporción del aporte de las familias. Y sí decir que las desigualdades en América Latina y el Caribe continúan siendo nuestro gran desafío, y esto está vinculado a la presencia de contextos que son muy complejos, diversos y cambiantes, como son los temas de migración, los temas de desastres naturales y todos estos temas que nos originan muchos problemas para poder abordar desde la política educativa básicamente el cumplimiento del derecho a educación de una manera plena. Así que hasta aquí llego. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias. Vamos a ampliar, digamos, esta primera mirada que tú nos has dado desde la perspectiva de los países. Para este webinario tenemos la intervención y el aporte de 3 foros nacionales. Tenemos a Cecilia Viteri por Ecuador. ¿Estás, no, Cecilia? Estoy. Perfecto. Nora González de Costa Rica, ¿está? No la he visto yo, así que tal vez no está. Alberto de Argentina está con nosotros. Alberto. Acá estoy. Perfecto. Fernando Krug de Paraguay, ¿está con nosotros? Parece que no. David de Bolivia. Hola, querida Nancy, ¿cómo estás? Alberto, Cecilia, Jesús, un abrazo. Hola, David. Tenemos a Bolivia. Entonces, sí tenemos a Jesús. Jesús. Hola, ¿cómo estás? Perfecto, desde México. Entonces, tenemos a Ecuador, a Argentina, a Bolivia y a México desde los foros nacionales de la CLADE, y por supuesto que estamos así súper atentos para escuchar también sus aportes en este diálogo, y quizás además ir conectándolos con la lectura que nos ha presentado Juan. Entonces, bueno, vamos a comenzar por Ecuador. Cecilia, si te parece, les voy a pedir que ustedes mismos vayan estando como pendientes del tiempo, de manera que yo no tenga que interrumpirlos. En principio, hay 10 minutos para cada foro. Si alguno se demora menos, va a estar muy bien, porque entonces nos va a dejar más tiempo para el intercambio. Y como ven, no voy a dar la opción de que se demoren más. Así que vamos con Cecilia. Ceci, del Contrato Social por la Educación de Ecuador. Gracias, Nelcy. Yo sí te pido que faltando unos 2 minutitos me digas, porque si no me va a dificultar estar viendo el reloj. Ok, perfecto. Bien. Bueno, yo les voy a compartir algunas reflexiones, criterios, no tanto cifras estadísticas, ¿ya? Del proceso de Ecuador, y vamos a lo siguiente. Yo quiero indicarles que en el año 2017 el Contrato Social por Educación, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, planteó a los candidatos a la presidencia, porque ustedes saben que en el 2017 hubo un cambio de gobierno, y entonces se presentó esta propuesta. Hagamos un acuerdo nacional por la educación para generar una política conjunta entre la sociedad civil y el Estado por una educación mejor en nuestros países. Entonces, esta fue la propuesta como de arranque, pero ahorita entraré más bien en cuáles son los nudos críticos que en ese momento encontrábamos en el país, los principales, porque ustedes saben que siempre la educación es miles de problemas, pero hemos tratado de resumir en algunos puntos neurálgicos. Primero, el cierre de más de 5.000 escuelas rurales entre los años 2008 y 2014
Fue un programa del ministerio que se llamó Programa de Reordenamiento Territorial de la Oferta Educativa, el PROE, que priorizó la creación de las unidades educativas del milenio en las cabeceras cantonales o centros poblados importantes, y eso ocasionó las siguientes consecuencias. Primero que disminución en acceso y permanencia, porque hubo muchas dificultades por las distancias. En ese sentido, los niños y las niñas tenían que madrugar, no iban con su desayuno, pero sobre todo había muchas inseguridades en las vías. Entonces, eso incidió directamente en algunas deserciones en el sistema. Segundo, una economía familiar afectada porque efectivamente tenían que pagar en algunos casos, en muchos diría yo, el transporte hacia esos centros poblados. Tercero, una afectación por el modelo educativo, porque cuando iban a sitios que básicamente eran mestizos en muchos casos o de otras nacionalidades, hubo cierta homogenización de la educación. Un ambiente familiar, un ambiente estudiantil bastante, digamos que dejaba mucho que desear por lo siguiente. Es que los niños y niñas de las comunidades, cuando iban a los centros poblados o a las cabeceras cantonales, eran mirados como los de afuera, los externos, los intrusos si cabe. Entonces esto generó ambientes también muy difíciles escolares, ¿no? También la vida de estudiantes, porque se cambió la cotidianidad, ya no se gestaba todo el hecho educativo en la escuela o en el colegio, sino ya en un espacio externo a su comunidad. No había, se disminuyeron los referentes culturales, porque de hecho ustedes saben que en las escuelas comunitarias todo se desarrolla como en círculo, la vida familiar, laboral, afectiva, y se hizo un video inclusive que se dijo, se nos fue la alegría, porque muchas abuelitas, madres de las comunidades decían, qué pena, cuando estaban aquí en la escuelita, los guaguas gritaban, cantaban, hacían sus coros, sus juegos, y eso alegraba a la comunidad. Entonces ya tenemos ese silencio. Entonces eso también coincidía en la vida comunitaria. Y por supuesto la vida de familias y comunidades, porque muchos tuvieron que migrar o temporalmente o por el periodo escolar, porque las mamitas con los guaguas iban muy temprano a la escuela y tenían que regresar al final de la jornada educativa. Y eso entonces les generó que había un abandono en las fincas, en las parcelas, ¿ya? Entonces, como ustedes ven, un hecho educativo incide fundamentalmente en muchos aspectos de la vida familiar y comunitaria. Entonces, este es el primer nudo crítico, cierre de más de 5.000 escuelas. Aquí voy a ver si les comparto cómo estaba previsto este programa de reordenamiento. Voy a ver si le encuentro, no si le encuentro, si se me abre el documento. Tengo alguna dificultad porque le hago clic y no se me pone en verde para que ustedes miren el documento cómo estaba diseñado el PROE. Bueno, no importa, seguimos nomás. Si es que algún rato se me abre, les comparto el documento. Te quedan 3 minutos, Ceci. Ya voy. Bueno, un segundo nudo crítico es que, bueno, había mucha dificultad de los bachilleres para ingresar al sistema educativo, ¿ya? Por falta de oferta, pero también porque hubo unas pruebas que eran bastante excluyentes. Tercero es que había también muchos problemas de que había mucha carga horaria a docentes administrativa en detrimento de la carga horaria pedagógica. Un cuarto aspecto era que sigue habiendo sistemas de evaluación estandarizados. Y
una cosa que creo que atraviesa todos los países de América, que había mucha violencia en el sistema escolar entre docentes, con docentes y estudiantes y entre pares. Con estos antecedentes, entonces, hemos insistido en el Acuerdo Nacional por Educación para articular políticas educativas, sociedad civil, Estado, a fin de que efectivamente se enfrenten estos problemas. En buena hora se dio una coyuntura que creo que ustedes saben que el nuevo ministro a finales de 2018 fue nombrado Milton Luna, que antes estaba en el contrato y parte de la sociedad civil, y entonces con él compartimos efectivamente la necesidad de que ambos actores sean los impulsores de nuevas políticas educativas. El Acuerdo Nacional está funcionando en 6 mesas temáticas, que son Derechos Humanos y Educación, Educación Técnica, Jóvenes y Empleabilidad, el otro que es Educación en Valores, Educación para el Desarrollo Sostenible, Interculturalidad y Educación, y Nueva Escuela y Educación a lo largo de la vida, porque concebimos como todos que la educación no es solo en el aula. ¿Cuáles hemos visto los resultados que se ligan directamente con esta labor de lobby, de seguimiento de la educación y de los problemas educativos? Uno que ya se está impulsando, ya, muy bien, Nelsi. Uno que ya se está impulsando la reapertura de escuelas, y eso nos parece importantísimo. Se ha previsto, esperemos que se cumpla, como 1000 escuelas en un año, pero con ciertos requisitos para que no sean las escuelas típicas de muy baja calidad, que es una buena infraestructura, que hay estudiantes obviamente, pero que también haya la solicitud de las comunidades, porque algunas ya cambiaron un poco su óptica y no todas van a solicitar, entonces ese debe ser un requisito para que haya esto de la consulta y no se imponga sistemas o tipos de escuela. Y segundo, que nos alegra también que hay una norma nueva que dice que se disminuye la carga horaria de los docentes para que puedan asignar esos horarios a tareas pedagógicas. Como ven, hay mucho por hacer, hay muchos problemas, pero lo que decimos es, vamos en el Ecuador a insistir en esa articulación sociedad civil-Estado, a fin de que efectivamente se pueda ir cumpliendo todas las soluciones a los problemas, que son muchísimos, y siempre con la sociedad civil observante del hecho educativo. Hasta aquí les comparto. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias por esa actualización de la situación en Ecuador. Vamos, si les parece, con Alberto de Argentina. Alberto, tu turno. Bueno, gracias. Siempre es un gusto estar con todos ustedes, y les mando un afecto grande antes de comenzar a cada uno y a cada una. Bueno, voy a tratar de ser breve por el tiempo que tenemos. Por supuesto, todos los datos que Juan nos compartió, con sus especificidades, se comprueban acá en Argentina, entonces no voy a referirme a esto. Pero para actualizar un poco la situación, nosotros estamos en un momento complejo. Nuestro gobierno actual está terminando su mandato con una caída de imagen y de aprobación social y popular muy, muy fuerte, tanto que no son pocos los que piensan que va a haber un retorno al gobierno, o sea, al gobierno anterior, al peronismo. Casi seguramente pareciera ser que va a ganar las próximas elecciones, ¿no? En educación, creo que básicamente todo se ha transformado en un proceso de ajuste muy fuerte, con recortes por todos lados. Esto se ha manifestado en problemas, primero y básico, muy básico, con todos los temas de infraestructura. Realmente ha habido problemas muy serios que llegaron a un pico que fue en un momento dado que por un problema de falta de cuidado estalló una escuela por pérdida de gas y murieron 2 docentes, ¿no? Y esto marcó
bueno, como un límite en la sociedad y en un montón de gente con respecto al tema infraestructura, porque eso tiene que ver con la falta de mantenimiento de los edificios escolares. Pero en general el ajuste del presupuesto ha sido brutal, especialmente por la cuestión la cuestión de que en el acuerdo del FMI ha habido mucha exigencia de recortes para dar los préstamos que el gobierno pedía. Esto implicó reducciones salariales de todo el mundo, muchísimos despidos que están sufriendo en este momento, y en el sector docente, bueno, pasa un poco igual. O sea, los aumentos de los salarios no acompañan la inflación, que es muy alta, lo que implica que se reduce el salario en la práctica, pero además los salarios o los gastos de servicios como la electricidad, el gas, el agua, han aumentado tantos en Argentina que para los que viven y con su salario pagan estas cosas, la reducción del salario todavía se siente mucho más. Yendo a lo específico educativo, el gobierno se había comprometido a la construcción de 3.000 jardines maternales y no se han superado los 100, para que se hagan una idea de la diferencia, del abismo. Con respecto a la secundaria, se está en un momento también muy difícil porque hay como impulso del gobierno nacional para dar ese proceso de transformación, pero no hay recursos para acompañarlo. Y también la educación superior está sufriendo un ajuste muy fuerte y las universidades tienen problemas serios, apenas si tienen fondos para pagar a los docentes, a veces ni siquiera para eso. O sea que el panorama de verdad, compañeros, compañeras, es muy complejo y todo el mundo está esperando que termine el gobierno. La verdad, tampoco hay mucha expectativa de que si bien otro gobierno pueda hacer mucho, porque el gobierno anterior se había ido prácticamente sin deuda y este nos endeudó ya por encima de los 150.000 millones de dólares. Así que imaginen que es muy difícil la situación. Y por último, todo esto ha generado prácticamente en todo el país conflictos gremiales casi todo el año, de distintas formas, con distinta gravedad, y uno de los efectos no deseados, pero que también sucede, es que frente a las huelgas, los paros, todo esto, ha habido un traspaso de familias, de alumnos de familias de escuela pública de gestión estatal a escuelas de gestión privada. De manera que la gestión privada ha crecido y con esto todas estas tendencias de mercantilización de la educación que también nos están afectando. Así que lamento no poderles dar buenas noticias de parte de nuestro país, pero es la realidad. La verdad que esto es lo que está pasando y la CADE está muy comprometida en todas estas luchas, tratando de defender, por ejemplo, que lleguen comida a los comedores escolares, que se recortan, o sea, todo es un proceso de ajuste y de deterioro muy difícil, que yo estoy seguro que ustedes algunas de estas informaciones las tienen, porque seguramente les está llegando por algunos medios de comunicación alternativo y demás, pero eso es un poco el panorama en este momento, esperando un cambio de gobierno que se va a dar entre octubre y noviembre, y con cierta esperanza de que podamos revertir alguna de estas cosas. Y paro acá. Muchísimas gracias, Alberto, por fue casi un reporte periodístico el que has hecho. Muy al grano, muy al punto, muy chévere. Gracias. Lástima que no sea un reporte feliz, sino bastante preocupante. Vamos con Bolivia. David, ¿qué nos puedes contar tú? Comienzan tus 10 minutos. Bien, ¿cómo estás, Nelcy? Un saludo a todos nuestros compañeros, compañeres que nos están siguiendo. Bueno, voy a aprovechar el tiempo en dar un panorama respecto a la política pública que creo ustedes ya conocen, que tenemos un modelo sociocomunitario productivo que ha ido planteando también un tema de la educación a lo largo y a lo ancho de la vida. Entonces, ese modelo, bueno, ha sido impulso
también de los movimientos sociales, de los consejos educativos de pueblos originarios, de las organizaciones sociales, ONGs, y entre ellas, obviamente, todo el grueso que hace la campaña boliviana por el derecho a la educación, que hemos ido acompañando todos estos procesos. Si bien los elementos importantes que se han constituido en política pública en Bolivia, como la educación intracultural, intercultural y plurilingüe, con la creación de los institutos plurinacionales de lenguas, saben que en Bolivia tenemos 37 pueblos originarios reconocidos, incluyendo el afroboliviano. Entonces, eso ha permitido también generar una política de participación social muy importante en la ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez. Primero voy a hacer este panorama para luego entrar a ver estos vacíos a los cuales nosotros estamos apuntando. En esta misma unidad de educación intercultural plurilingüe, pues la unidad de políticas de género en la educación ha sido también importante, y la creación, obviamente, del Viceministerio de Educación Alternativa y Especial, de un amigo también activista por muchos años que lo conocemos, Anuel Aguirre, que está fungiendo, y con esto pues se vería que la política de la sociedad civil que estábamos empujando por muchos años atrás se viene traducida en una ley 070 y en una política pues que se estaría concretando a nivel de ley. Pero ahí viene, ¿no? Cómo la sociedad civil, la campaña boliviana por el derecho a la educación, ha ido analizando y también generando los puentes de diálogo, de incidencia, y también viendo estos vacíos, pero también preocupaciones que nos han ido generando. Si bien tenemos un 8% de inversión en la educación pública, ¿no? Respecto al PIB, pues estaríamos contentos porque estamos cumpliendo lo que la UNESCO nos plantea. Pero cuando hacemos los análisis ya pormenorizados de la calidad de la distribución de la inversión pública, pues ahí entramos realmente a hacer los análisis, qué estamos priorizando más y cómo está quedando el tema de educación inclusiva, la formación docente, el tema de educación alternativa y especial, EPJA, etcétera. No voy a detenerme en ninguno de estos temas porque seguramente que vamos a abrir otros espacios de debate. Pero ahí uno de los aspectos fuertes en este momento que han ido llamando la atención, uno, el tema de la inversión pública, otro, el tema de la calidad. Ustedes saben que Bolivia no está, no se suscribió al PISA, a pruebas PISA, pero sí, con recomendación también de la sociedad civil y con la política de gobierno, pues ingresamos al proceso de la UNESCO de IESE, que este año justamente va a ser la primera evaluación de la calidad educativa en nuestro país bajo este sistema. Pero uno de los aspectos que nos ha ido llamando más la atención, y creo que eso compartimos con América Latina en realidad, ha sido la arremetida de los grupos conservadores respecto a la educación. Ha sido el blanco directo, ¿no?, que han ingresado para retroceder en los temas que ya se estaban conquistando, como la política de derechos sexuales, derechos reproductivos, lo que la Constitución dice, se sanciona y prohíbe toda forma de discriminación por orientación sexual, identidad de género. Entonces, estos elementos de derechos humanos, pues han sido el blanco directo de los grupos conservadores y de las iglesias en general, que con la presencia también de muchos senadores y diputados de las iglesias, de los grupos conservadores, pues hicieron retroceder la agenda de educación para una sexualidad integral, de una agenda de discusión de la educación para una sexualidad integral en primera infancia, en la niñez, ¿no?, que actualmente el ministro aceptó esa posición y planteó que solamente vamos a discutir educación para una sexualidad integral desde secundaria.
Entonces, esa es una de las preocupaciones. Cuatro minutos, David. Perfecto. Te quedan 4 minutos. Es una de las preocupaciones que tenemos a nivel de Bolivia y que justamente nos ha llevado a constituir una serie de articulaciones entre organizaciones de la sociedad civil que ya no solamente son las organizaciones que trabajamos en el área educativa, sino también las organizaciones de mujeres, los movimientos feministas, y esto ha permitido mirar y pagar una deuda que se tiene desde los distintos movimientos también respecto a la educación, ¿no? Y justamente una de las compañeras decía, la deuda que el feminismo tiene es la educación y la educación es el feminismo. Entonces, por ende, estamos en una situación, tal vez una de las más fuertes en este momento, porque se avecina elecciones presidenciales, un proceso que es en el mes de octubre, que estamos en la misma situación con la Argentina, ¿no? Se avecina, y pues los grupos conservadores han empezado abiertamente ya a posicionar su agenda respecto a los temas de educación, respecto de la familia tradicional y respecto a no tocar estos temas dentro de la agenda y las propuestas políticas que se estén planteando. Entonces, creo que esta situación es atraviesa por toda la región, ¿no? Porque creo que en los distintos webinars también han ido planteando este como un tema político de importancia que yo creo tendríamos que trabajar bajo este tema. Otro de los asuntos, ya con esto concluyo, que hemos ido abordando desde la campaña boliviana por el derecho a la educación, ha sido justamente el tema de acceso y permanencia, que todavía las diferencias entre lo urbano y lo rural en nuestro país está reflejando y presentando desigualdades, ¿no? Entonces, son agendas que estamos trabajando, y estas desigualdades justamente se vienen también atravesadas por muchas de estas miradas conservadoras que se tienen en nuestro país, porque no nos olvidemos que los grupos de las iglesias evangélicas están más situadas en los cordones urbanos, más bien rurales y periurbanos de nuestras ciudades y nuestro país. Entonces, este es un panorama que he querido enfatizar tal vez intencionalmente en esta temática, porque creo que es uno de los puntos que está conectando ahora a la sociedad civil en Bolivia para tomar una posición mucho más fuerte al respecto e invitar a América Latina también a plantearse esto como una agenda prioritaria. Gracias, compañeras. Muchas gracias a ti, David. Creo que has puesto un tema muy clave, digamos, para el conjunto de la región, no solamente para Bolivia. Vamos ahora con México. Jesús, tu turno, y contigo creo que cerramos esta ronda de intervenciones porque Nora y Fernando no se han sumado aún y pensamos que han tenido algún imprevisto. Fabiola está tratando de comunicarse, así que creo que esta ronda la vamos a cerrar contigo, Jesús, y luego vamos a abrir el diálogo a partir de lo que han dicho ustedes, pero también de las preguntas que han llegado de fuera, ¿ok? Vamos entonces, Jesús. Bueno, pues me parece que lo que hemos comentado en relación a la educación en general es muy importante, el panorama que tenemos en América Latina y en México en particular. Estamos reorganizando la campaña por el derecho a la educación, alrededor de 12 colectivos de manera diferente, con muchas redes, que somos más de 80 colectivos que estamos iniciando el asunto, con la convicción de que la educación es la causa y solución al mismo tiempo, cumple esas dos funciones de las problemáticas sociales. De educación es ambas cosas. Y en lo que estamos viviendo aquí en México, consideramos que la canción esta de Compay, decía un pensador mexicano, óigame compay, no deje el camino por coger la vereda. Es importante tomarla en cuenta porque muchas de las cosas que están haciendo, resolviendo desde el punto de vista práctico, no están llegando al fondo del proyecto educativo que se tendría que buscar para México. Actualmente en México tenemos un nuevo gobierno con muchas ideas distintas a las acostumbradas. Para algunos es un cambio de régimen, aunque sigamos en el mismo sistema capitalista, y plantean un Plan Nacional de Desarrollo en el que en el tema de la educación específicamente hacen énfasis mucho
a criticar el trabajo de los anteriores gobiernos, de lo que fue su tan anunciada reforma educativa, vista como una reforma laboral con un afán privatizador. Y entonces la propuesta de este gobierno es abrogarla y hacer una nueva propuesta. También ha hecho mucho énfasis en que para todos los espacios educativos se garantice los recursos, los materiales pertinentes, y que se garantice también el acceso a los sistemas educativos, a los servicios educativos. De hecho, crearon más o menos unos 100 planteles de universidades, les llaman las Universidades del Bienestar Benito Juárez, con becas para los jóvenes de unos $125 mensuales por alumno, por alumna, más una serie de becas que también se están dando a todo tipo de joven que esté en la prepa, y otros programas que tienen que ver con beca. Pero el día de ayer, en el diario oficial de la Federación, se declaró ya oficial la nueva reforma educativa, en la que están planteando distintas cuestiones, resaltando el derecho a la educación, obviamente, y la rectoría del Estado. Es lo que se está apuntando en lo escrito. La obligatoriedad, universalidad, inclusión, que sea pública y gratuita. Ahora la reforma apunta que la educación en México será obligatoria, no solo hasta el medio superior, la educación básica, medio superior, sino también el nivel universitario, con la coordinación del Estado, la rectoría del Estado en este asunto. Y también se ha dicho mucho en el discurso que se va a fortalecer las escuelas normales, formadoras de docentes, que en el sexenio pasado inclusive algunas estuvieron cerrando, unas se van a estar reabriendo, y los programas y planes de estudio tienen las características de la orientación integral y la perspectiva de género. En lo escrito, obviamente, estoy diciendo, porque esto es muy nuevo, fue el día de ayer. Meten el asunto de la interculturalidad. A mucha gente le llama la atención que se está haciendo énfasis en la excelencia, ya no se habla de calidad, sino de excelencia, que eso también está mucho para abrir el debate y hacer las críticas pertinentes, con algunos aciertos, como hablar de una educación sexual integral con sustento científico, y la creación del Sistema Nacional de Mejora Continua. Ha hablado mucho en volver a valorar el magisterio y crear el Sistema Nacional de Valorización del Magisterio, desapareciendo el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa. El INE ya desaparece y se crea esto. La forma de la selectividad también parece que está teniendo un discurso cambiante en este asunto. Entonces, en este sentido, pues nosotros tenemos la idea de que sí hay algunos avances y mejorías en nuestro país, pero también tenemos la expectativa y estamos en la observación de esperar las leyes secundarias, donde van a estar las precisiones de cómo va a operar todo este asunto aquí en México, ¿no? Las críticas más fuertes a la reforma educativa aquí en México son de analistas que dicen que es en el fondo lo mismo, es la misma apuesta neoliberal, con un lenguaje bonito, con un maquillaje muy bien hecho, con el lenguaje que se quiere escuchar. Esto habrá que irlo viendo cómo se va desenvolviendo, y para ir haciendo un criterio más amplio, y sobre todo desde nuestra idea de una educación emancipadora y liberadora. También creemos que de fondo sí hay un cambio paradigmático y pragmático, pero el proyecto educativo con un horizonte ético todavía se tendría que replantear, y parece que está carente de ese asunto. Es la queja generalizada en los horizontes académicos y escolares, el horizonte educativo profundo, el proyecto educativo de nación, y también replantear los contenidos propios, valorar la creación de actividades desde los pueblos originarios y sus posturas propias. También hay aquí una crítica interesante. Anteriormente, en el sexenio que terminó el año pasado, se cargaba mucho la mano contra el magisterio. Hubo una campaña de denostación hacia el magisterio, como responsabilizándolo absolutamente de todos los males educativos del país. Ahora se cambia el discurso, pero hay que estar vigilantes para no poner al magisterio como ahora el que tenga la solución absoluta y al que se le tenga que exigir tanto, porque se está fortaleciendo en este sentido el asunto. Algunas cuestiones que nos preocupan como campaña es la violencia generalizada en el país. Jesús. 3 sí, minutos. Gracias. Sí, en el país, en los primeros 3 meses de este año, había alrededor de
un reporte de 80 asesinatos diarios. Estamos hablando de más de 7.000, 8.000 muertes, que en contexto de estadística, pues son inclusive hasta más amplios que otros años, porque ya hay una ola de violencia generalizada y el narcotráfico en México tiene una presencia y un dominio terrible. Y también pensar a las escuelas como espacios seguros, porque recientemente en una de las universidades más grandes del país hubo un feminicidio hacia una alumna en las aulas. Entonces, pensar en la escuela como un espacio seguro es como muy importante. Otras cosas que nos preocupan es la situación en general de México, sobre todo por la vulnerabilidad que están encontrando los defensores y las defensoras, sobre todo del territorio. Los megaproyectos que está proponiendo este nuevo gobierno también están vulnerando eso y están atentando otra vez contra los espacios ecológicos, contra la madre tierra en sí misma. Y es una lucha que está ahí pendiente contra los megaproyectos. Tenemos que ver lo del asunto del presupuesto porque se ha propuesto la idea de la austeridad republicana, pero al mismo tiempo se han bajado presupuestos en lugares clave. El secretario de Educación dice que con poco se tendrá que hacer más, pero bueno, hay que estar pendientes. Y los cambios estructurales en general, pues no serán abordados, no están siendo tocados en realidad. Entonces tenemos que ahí potenciar el asunto, ¿no? El reto en general con estos gobiernos progresistas es cómo apoyar todo lo que tenga que ver con un avance transformador para una educación emancipadora y liberadora, pero al mismo tiempo mantener una crítica cuidadosa porque rayan mucho en la contradicción y en la ambigüedad. No es la historia de América Latina en estos gobiernos y en México nos estamos estrenando en el asunto, porque al mismo tiempo los grupos conservadores están pegando fuertemente, están aplastando con la crítica de una manera terrible. Sin embargo, la postura de la campaña no puede estar ni a favor ni en contra, es una postura crítica, siempre pensando en la educación liberadora, en las personas en concreto, pero integrando a toda la comunidad, ¿no? Estamos pensando en impulsar más la idea de la ética planetaria, donde todas las agrupaciones, comunidades, estudiantado, el magisterio, etcétera, tengan participación con esta idea, aprendiendo mucho también de nuestras hermanas y hermanos de Bolivia, y de la historia que ha estado presente ahorita en las apuestas progresistas por la educación en América Latina, aplastadas nuevamente y regresiones al conservadurismo. Es como el gran reto que ahorita tenemos aquí en México. Y yo creo que en general por ahí está la cuestión de la educación, como siempre en América Latina, llena de esperanzas y de muchos retos por la complejidad y las contradicciones de todo el sistema que nos envuelve, este sistema patriarcal, neoliberal, etcétera, 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 ¿no? En general, Nesli y compañeros, es lo que tendría yo que comentarles. Gracias, Jesús. Bueno, tenemos un panorama diverso y, bueno, oportunidades y amenazas como siempre ha sido a lo largo de la historia de nuestros países y de nuestra educación. No sé si Juan está ahí todavía o ya se despidió. Sí, estoy acá, sí. Ya, Juan, mira, te quiero proponer, si te parece bien, ya que has estado escuchando todas estas intervenciones y a partir de esa primera lectura que tú hiciste, unos 3 minuticos de comentario, qué te surge, qué conecta con los datos que ustedes están manejando, qué aparece como distinto, como nuevo, ¿te gustaría hacerlo? Bien, yo sí, a ver, como simplemente para confirmar, ¿me están escuchando bien ahí? Sí, correcto. Sí, te estamos escuchando. Mire, sí, no, yo, a ver, también en honor al tiempo, sí, tengo un par de comentarios. En primer lugar, bueno, mi presentación estuvo muy enfocada, por supuesto, en los temas de acceso, que son los temas también donde nuestros sistemas de información tienen mayores fortalezas, ¿no? Entonces, y sí, hoy uno ve que nuestra región, obviamente existe una necesidad de avanzar en poder mirar algunos fenómenos más allá de esa información disponible con la que contamos. Obviamente hay muchas temáticas que son difíciles de abordar desde la óptica justamente de la estadística internacional comparada y por eso simplemente no se encuentran. Y bueno, ahí el tema
el tema principal es el tema de la calidad educativa, ¿no? Y la calidad educativa, a ver, si uno mira lo que plantea la nueva Agenda 2030, por supuesto que en su concepción va mucho más allá de los saberes mínimos de matemática y lectura, y nosotros, por supuesto, somos bien conscientes de eso. Tenemos todos los temas de ciudadanía global, de educación para la paz, todos temas de convivencia que son cruciales en nuestra región para poder avanzar justamente yo creo, para poder tener un cierto progreso y poder vivir en una paz social, que es lo que requiere nuestra sociedad, paz social que es un requisito para, yo diría casi que sine qua non para el desarrollo. Sin embargo, también a veces nuestra reflexión al respecto es que justamente el tema de la evaluación en estas competencias básicas, no por ser insuficientes, a veces tienen que ser dejadas de lado, porque justamente como competencias esenciales que son, nosotros creemos que tienen que estar justamente en el centro del diseño de política pública, conociendo, por supuesto, sus limitaciones. Y en ese sentido yo creo que el ejemplo que nos ha dado, que da Bolivia, y que ahí justamente el colega mencionaba, que Bolivia no haya participado nunca en las evaluaciones estas estandarizadas, y tampoco siquiera en previas evaluaciones de la UNESCO, pero a partir, yo creo, de un trabajo muy serio en que se comprometieron a muchos actores de la sociedad para justamente poder revisar la validez de los resultados de esa evaluación, en la que se acordó en poder mirar los currículums, en ver los temas comunes de los distintos currículos, y que pasa a ser una evaluación relevante y pertinente para el país. Se decidió avanzar con eso. Y bueno, y la oposición que se estaba dando y que el colega hizo fue con PISA, que sí que despierta muchas más temores, y yo diría más rechazo, más que temores, de esa situación. O sea que bueno, la primera reflexión que digamos así como importante es este tema vinculado al tema de la calidad, a poder avanzar en esto acá, en la visión de justamente de poder continuar avanzando en la conceptualización del tema de calidad educativo para trabajar y mejorar esto aquí, donde la parte de la evaluación de competencias básicas es una parte necesaria, aunque no suficiente, para poder caracterizar la temática. Muy bien, muchísimas gracias, Juan. Bueno, compañeras y compañeros, les voy a compartir las preguntas que nos han llegado desde afuera. Para ver quién se anima a contestar cuál, porque están todas muy difíciles. Entonces, y hay una cosa interesante, porque todas las preguntas que han llegado son preguntas referidas al conjunto de la región y al derecho a la educación en general, no están referidas a situaciones específicas de un país. Entonces está bueno porque nos permite como entre todos hacer, a partir de estas particularidades de los países, y de las preguntas que nos hacen, una especie como de reflexión global, ¿no? Que puede resultar también muy interesante. Así que estas son las preguntas. Si les parece bien, toman nota y luego cada uno me dice cuál quiere responder, ¿qué les parece? Así yo no asigno preguntas, sino que ustedes ven alrededor de cuál quisieran hacer un aporte o de cuál quisieran hacer una reflexión. Entonces, Nelcy, sí. Tal vez vas de pregunta en pregunta y cada cual responde, porque si no va a ser un chorro de preguntas, no sé. ¿Cuántas son? Son 2, 4, 6, no son tantas. Ya. Entonces lánzalas No nomás. son tantas. Ya, Es mejor está lanzarlas porque así tienen todos el panorama general y cada quien puede decir, bueno, a mí me gustaría hablar sobre tal tema, ¿vale? Entonces, hay una primera pregunta, hay dos que en realidad están conectadas, que tienen que ver con cómo en el estado actual de la educación, del derecho a la educación como derecho humano en América Latina, qué hacer, cómo sostener y garantizar la vigencia de la educación pública, gratuita y laica
en la región. Es decir, yo la interpreto como en dónde ponemos las prioridades para sostener esa educación gratuita y laica y pública, dadas todas las amenazas que tenemos en este momento frente al derecho a la educación en el continente. Esa sería una primera pregunta. Luego hay otra pregunta que tiene que ver con las garantías de educación para las mujeres. La pregunta dice qué medidas se aplican o se proponen para garantizar la educación de las mujeres. Sin embargo, los datos que Juan nos da parecerían mostrar que las dificultades están más para los hombres. Entonces, veamos qué pasa ahí. Esa es una pregunta, es la cuestión de acceso de mujeres y de hombres y cómo garantizarla en nuestro continente. La tercera pregunta tiene que ver con si consideramos o no que la educación popular es una alternativa viable para garantizar el derecho a la educación en América Latina. Esa es la tercera. La cuarta pregunta tiene mucho que ver con la sexta, porque tiene que ver con cómo pasar de una educación de mercado que segrega por niveles socioeconómicos a un sistema escolar público para todos y para todas. Entonces puede tener que ver con la primera también, pero tiene que ver también con el tema de la mercantilización de la educación y está conectada con una más, que es qué hacer ante el inminente proceso de recambio laboral a nivel mundial. Dada la cuarta revolución industrial y cómo hacer para que el derecho a la educación no se reduzca a adquirir competencias para los mercados laborales. Esas son las preguntas, que son más también temas, ¿no? Temazos del derecho a la educación. ¿Quién se lanza con cuál? Mira, Nelcy, yo me lanzo a la primera porque soy una inconsciente total, entonces, ¿no? Ok, perfecto. No sé si ya ahorita, ¿sí? Adelante, claro. Ya. Bueno, mira, yo quiero partir un poco de la cuestión de la educación laica, ¿no? Porque me parece que lo que podemos hacer en este como panorama bien diverso, porque digo, es diferente la situación de Argentina, la de Bolivia, entonces como siempre es medio difícil como establecer algunas recetas que atraviesen todos, pero algunos elementos, digamos, ¿no es cierto? Primero creo que es bien importante una labor de cambiar imaginarios, me parece, porque mira, yo hasta recién he escuchado cuando dicen educación laica, piensan que es antirreligiosa. O sea, que yo me voy a meter en una ruta de contra curas, contra monjas o contra todo lo que suene a alguna religión. Me ha tocado hasta recién, en pleno siglo XXI, conversar sobre el asunto, reflexionar, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es este concepto de la separación de los poderes del Estado con iglesia, en fin? Entonces, cosas que que una persona aparentemente pensaría ya superadas, ¿ya? Entonces, digo, sí hay que todavía incidir mucho en imaginarios. Y esto lo podría decir hasta ligado a otro de los temas de las preguntas, la cuestión de género, la cuestión qué sé yo, el patriarcal, en fin, pero ahorita porque se hablaba de educación pública, gratuita y laica, ¿no es cierto? Entonces, comencé por esto último, que creo que es importante trabajar en este aspecto más de información, conocimiento y reflexión. A mí me parece que hay como dos temas ahí fuertes. Uno es la inversión, o sea, seguir luchando por uno de los temas que es de clave, efectivamente, el financiamiento. Porque si bien tú puedes decir nos ajustamos los cinturones y con cualquier presupuesto abarcamos lo necesario, pero no es así tan inmediato. Entonces creo que hay que seguir luchando por el presupuesto, porque qué bueno, Bolivia dice el 8%, pero no todos los países logramos el 6% anhelado, que era la meta para como mínimo. Entonces digo, por lo menos establecer este 6% del PIB, ¿no? Y bueno, entonces eso creo que posibilitará lo de pública y gratuita. Creo que también hay que
¿qué te digo? Eliminar como muchos conceptos. Nosotros dijimos toda la educación universitaria, pero como trabajar un poco los sistemas alternativos intermedios. Por ejemplo, la educación técnica de bachillerato y postbachillerato, porque no todas las personas están qué sé yo, ni tienen tiempo para estudiar toda la carrera universitaria, ni, qué sé yo, las condiciones económicas sobre todo esto. Entonces, como potenciar estos ámbitos de carreras pequeñas e intermedias para poder insertarse en un mundo laboral por las necesidades concretas y no funcionar con el ideal, decir, todos vamos a hacer máster, todos PhD, todos tenemos que seguir. Entonces digo, también hay que trabajar estas otras formas alternativas y diría yo, intermedias. Hasta allí diría. Muchas gracias, Ceci. Le damos la bienvenida también a Nora. Nora, entiendo que has escuchado las preguntas, así que si quieres lanzarte con alguna bienvenida. Alberto, ¿por cuál te vas a animar tú? La verdad que las preguntas son todas muy fuertes, ¿no? O sea, no son de anécdota, como tú dijiste, son casi libros cada pregunta. Y tienen que ver con cosas muy de fondo. Yo lo que sí creo, me voy a tirar por la cuestión de cómo evitar las cuestiones de mercantilización y demás, por una parte. Yo creo que ahí hay que pensar que la educación no es una isla en medio de los proyectos políticos nacionales. O sea, la educación va acompañando los procesos políticos nacionales y las orientaciones políticas que los gobiernos toman. A veces desde algunos sectores críticos es posible hacer un poco de oposición, pero en realidad, en general, las políticas públicas de educación acompañan las orientaciones filosóficas y políticas de los gobiernos. Entonces, a mí me parece que hay que ser muy consciente de que con gobiernos que tengan posturas a favor del mercado, neoliberales, de derecha más duras, la educación de alguna forma va a acompañar esos procesos. Entonces, la conciencia tiene que ser entender el sentido y la mirada política que hay por detrás de los procesos educativos. Creo que cuando las condiciones son adversas, desde organizaciones como las nuestras, se puede intentar tener posturas críticas o posturas, si se quieren, de advertencia, ¿no? Pero vamos a estar peleando en desventajas muy grandes, porque incluso los presupuestos que haya se van a utilizar para otras cosas, para financiar justamente las cosas que nosotros no queremos. Entonces, ni siquiera es garantía hablar del 6%, porque en realidad el problema es para qué se usan los fondos que se consigan, ¿no? Se pueden usar para todo lo contrario de lo que nosotros estamos buscando. Igual tenemos que pelear porque haya buenos presupuestos educativos, pero sabiendo que eso no garantiza la orientación política, el destino de los fondos que haya. Y creo que en los países que estamos representados acá en este mosaico de video nos muestran exactamente eso, que estamos viviendo situaciones muy distintas, de gobiernos que tienen hasta discursos que son contrarios, pero a veces las prácticas no parecen tan contrarias como los discursos, ¿no? Y terminan siendo parecidas. Bueno, me iría por ese lado para no tomarles más tiempo. Gracias, Alberto. Jesús. O David, dale, David, ¿a dónde quieres apuntarle? ¿Era en el orden o cómo? ¿Está bien? No, ya, dale, David, dale. ¿A qué pregunta quieres apuntarle? Bueno, yo quiero apuntar a educación popular si es viable para garantizar el derecho a educación, porque después de las reflexiones que tenemos desde distintos movimientos sociales aquí en Bolivia, desde también si quieren, hasta una paralización de la acción reflexiva, política que se está generando, decimos, es el momento para reinventar la educación popular que hemos sido parte,
en todo nuestro proceso político, reinventarla para estos nuevos tiempos, ¿no? Porque son nuevos tiempos que nos permiten pues mirar la educación popular como una alternativa, sí, como una alternativa potente, porque estamos hablando de educación emancipadora, ¿no? Creo, en una mayoría de los discursos, hemos planteado la educación emancipadora, emancipadora de los cuerpos, del territorio, emancipadora de la vida misma. Entonces, estamos hablando de educación popular por la reflexión crítica que hace el quehacer pedagógico, y la educación popular nos enseña a ello, ¿no? Nos enseña a reflexionar, a repensarnos, a mirar la vida y tener las reflexiones críticas que nos permiten ir transformándola. Entonces, en estos momentos donde con las temáticas que he ido abordando también, y también me conectaba con lo que Cecilia decía, es importante recuperar y ver a nuestros países como estados laicos que vean en la diversidad, la participación, la democracia como fundamentos importantes en la construcción de nuestros pueblos. Pero eso no vamos a poder lograr, y yo creo que para nosotros, por lo menos, ¿no? Para nosotros es importante recuperar los fundamentos de la educación popular, repensar la nueva educación en estos nuevos tiempos. No nos olvidemos que estamos en un tiempo más de la informática, de la educación virtual, de la globalización y otros elementos, la cual también tenemos que aprender a dialogar con estas agendas desde la educación popular. Por ello, estoy convencido que sí, es uno de los instrumentos fuertes en este momento, recuperar a Freire, recuperar a todas estas miradas, pero reinventarlas. Ese creo que es el reto que nos toca a nosotros como educadores populares. Muchas gracias, David. Jesús, te van quedando pocas preguntas para escoger, así que ¿por cuál te vas a ir? No, listo, ¿verdad? Mira, yo creo que se concatenan una y otra. Garantizar el derecho para la educación de las mujeres tiene que ver con que esta apuesta de reinventar la educación siga haciendo énfasis en las luchas mundiales de distintos feminismos, distintas apuestas comunitarias que nos invitan a replantear todos nuestros paradigmas sobre los que ha estado sustentado el mundo en el que estamos viviendo. Aquí en México te quiero platicar de un par de cosas rápidas. Tuvimos los niveles de contaminación en el Valle de México más grandes en toda la historia de México, más grandes que miles de años, 800,000 años más o menos, decían, no había habido esos niveles de CO2. Entonces, la coyuntura del planeta, con las apuestas de las luchas y los movimientos locales, nos hacen pensar que una de las soluciones para que el reto laboral en la cuarta revolución industrial tiene que ver con esto, con una apuesta distinta que tiene que ver con la coyuntura del planeta y los cuestionamientos que están haciendo las luchas, por ejemplo, las feministas, especialmente las muchas luchas feministas, no una sola. Y entonces, en este sentido, la educación popular es una gran apuesta, considerando esto que decía un educador popular mexicano, con la apuesta de la rebeldía, la transgresión, radicalidad, la apuesta liberadora siempre y decirle no al buenismo, atreverse a criticar inclusive los discursos políticamente correctos. Y la última cuestión es ir más allá de aquellas cosas que nos guían a nivel internacional. Sí, las ODS están muy importantes porque nos dan indicadores y nos dan materia de exigibilidad, pero la lucha en Latinoamérica tiene que ir más allá. Esa rebeldía de decirle no a PISA me parece que es un buen ejemplo, aunque ahora le digan sí a otra evaluación, porque tenemos que tener esa rebeldía de construir cosas desde lo comunitario, desde lo local, desde los movimientos que están haciendo. Y la última cuestión es que aquí la educación popular tenemos un gran reto. Nuestro gobierno progresista ha descalificado de manera generalizada a todas las organizaciones de la sociedad civil y le ha quitado todo presupuesto público que pudiera ser causa de financiamiento a esas organizaciones. Entonces, un nuevo reto, si bien hay muchas ONGs que están coludidas para taparle el ojo al macho, como decimos aquí,
hay muchas otras que han hecho la lucha de esa manera. Y entonces esta rebeldía es volver a reinventarse para estar exigiendo, denunciando y haciendo propuestas desde la organización política comunitaria. Muchas gracias, Jesús. Antes de pasarle la voz a Nora, que va a tener ahora el rol de cerrar un poco esta ronda, quisiera leer los dos aportes que hay en el chat de María Cianci de Aler, que dice, importante generar procesos de formación permanente para develar las estrategias del neoliberalismo que arremeten el retroceso de los derechos humanos en general, con recortes presupuestarios y acciones privatizadoras. Mientras que Rosy se refiere al tema del derecho a la educación de las mujeres y dice que se tiene que trabajar en diferentes frentes, exigir que el Estado asegure y garantice las condiciones necesarias para que las mujeres puedan participar en los diferentes espacios educativos y que es necesario también trabajar al interior de las organizaciones y colectivos de los que somos parte, sobre todo porque en muchas ocasiones la participación activa y crítica de las mujeres no está asegurada en los propios espacios que convocamos. Esto requiere sobre todo de educación popular feminista. Estos son aportes de nuestros compañeros y compañeras que están también conectados en el webinar. Nora, si te animas, te doy la palabra y haces como un aporte general, si te parece bien. Nelcy, yo lamento mucho, pero me tengo que retirar porque tengo una reunión ahora en un ratito con un montón de escuelas, así que si no, no llego. Les voy a pedir disculpas, pero me Vale, dio Alberto. mucho placer Sí, ya verlos. estamos por terminar, así que tranquilo, está bien. Un Chao, abrazo Alberto. grande. Ya, entonces, Hola, ¿cómo les va? Nora, te escuchamos unos minutitos con tus Muy bien, aportes y de ahí ya excelente. comenzamos a despedirnos. Gracias, Nelcy. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos muy bien. Sí, bueno, perfecto. Bueno, yo estaba en una reunión que me era imposible salir a la hora que inició nuestra reunión. Bueno, así es que ya estoy acá y bueno, a mí me gustaría como hacer referencia a tres ideas que las une un principio. Nosotros hemos estado hablando del tema del derecho humano a la educación, del tema de la inclusión de las mujeres en el sistema educativo, el acceso a lo que es el conocimiento, básicamente de las personas más excluidas, no solamente las mujeres, sino población con características especiales que por ser tales, digamos, racional patriarcal en el cual estamos sometidos y desde el cual también se ha visto y se ha estructurado el sistema educativo, tanto en primaria, secundaria, como a nivel universitario. Cuando hablamos también de la educación emancipadora, bueno, o el tema de la educación popular. Cuando nosotros hablamos de estos temas, educación emancipadora, educación popular, ¿a qué nos estamos refiriendo? Yo creo que en el contexto actual, nosotros a lo que debemos aludir y desde el lugar en el que debemos pensar esto en relación a la inclusión desde los derechos humanos es desde el tema de la dignidad humana. Porque cuando hablamos de educación emancipadora, lo que estamos haciendo es crear condiciones para que estas poblaciones excluidas puedan garantizarse los accesos, el acceso a la información, el acceso a la educación, el acceso a su cuerpo, el acceso a ser ellos mismos como tales, con sus propias culturas, con sus propias necesidades y también ser reconocidos por el otro, ¿verdad? El tema de la otredad, no solo en nuestras convivencias cotidianas, en los espacios cotidianos que tenemos en nuestras comunidades, en nuestra casa, sino también emanciparnos de ese sistema educativo que es tan avasallador y tan anulador de las personalidades y de las diferencias. Y el tema está en la dignidad humana. Yo creo que ese es un concepto que nos podría ayudar a relacionar lo que son derechos humanos con educación popular, educación emancipadora. Y me parece que en la medida que nosotros generemos condiciones para resaltar la importancia de la dignidad humana en este sistema educativo y en este sistema tan racional, ¿verdad? La lógica esta estructural racional, nosotros podemos reivindicar y tener mejores condiciones y también que las personas tengan más actitud y más interés
para pelear desde este gran valor por todas las reivindicaciones. Sin duda, la educación es fundamental para que podamos generar cambios y podamos generar luchas. La educación, identificar nuestras propias necesidades, y yo creo que debe trascender a identificarnos como personas iguales e iguales en dignidad. Ese debe ser el principio, porque cuando nosotros logremos hacer eso, las luchas por lo demás van a decantar por sí mismas. Van a decantar si estamos haciendo educación popular en un barrio con personas de baja escolaridad, o va a calar si estamos haciendo educación popular con otras instancias, con una preparación media o incluso en temas con otras poblaciones. El llamado mío acá en todo lo que estamos haciendo es poner en el centro la dignidad humana, porque así podríamos generar y poder cerrar este círculo entre estas formas de educar, tanto en derechos humanos, lo popular, dentro de los sistemas racionales, la escuela, colegio, universidad, y esa para mí sería como la gran reivindicación ahora. Increíble, ¿verdad? Que además sea eso, la dignidad humana. Bueno, un abrazo enorme. Muchas gracias, Nora, muchas gracias. Fue un cierre que engloba, digamos, y que te agradecemos mucho. Bueno, estamos llegando al final de este encuentro gracias a la tecnología, de esta actualización de situaciones en varios de los países de nuestro continente. Una mirada rápida, pero que ya nos da una medida de por dónde están los desafíos, los avances, las dificultades, los desafíos en cada uno de los lugares de los que hoy hemos logrado hablar, y también las preocupaciones de otra gente en el continente que también está ocupada de ver qué hacemos para garantizar el derecho humano a la educación en el contexto actual y hacia el futuro. Así que vamos a cerrar por acá, pero no sin antes agradecerle a Cecilia, a Jesús, a David, a Juan, a Nora, y a Alberto, aunque no esté, por haber estado acá con nosotros, por haber compartido su mirada, y también, por supuesto, a los amigos de la CLADE allá en Sao Paulo, a Samuel y a Fabiola por facilitar la cuestión tecnológica. Y además les tengo que recordar que hay un último webinario que va a ser el día 21 de mayo. Con ese se cierra la serie de diálogos en el marco de la Semana de Acción Mundial por la Educación, que ya no fue una semana sino varias, como lo pueden notar. Y que eso fue casi el año, exactamente. Y que y además es el webinario dedicado al tema de la educación, justamente de la educación emancipadora